Entorno es un neologismo, una palabra que inventé para referirme a nuestro mundo interior. Se me ocurrió que en oposición a entorno, que todos sabemos lo que significa, se iba a entender que me estaba refiriendo a aquello que nos rodea en la profundidad de nuestra mente. De eso se trata esta muestra. Es un trabajo que invita a ingresar en las obras buscando una interpretación, que no es la mía, sino la de cada persona que las contemple. La idea surgió hace algún tiempo atrás, mientras leía un libro que comparaba el arte occidental con el arte oriental tradicional. Señalaba, por ejemplo, que el arte occidental separa la escena representada de quien la observa, haciendo un paralelismo con nuestra forma de pensar que divide nuestra mente humana del mundo que nos rodea. En cambio, en una pintura china, el espectador se convierte en parte de la escena y el artista se siente uno con lo que está pintando. Su función también es diferente. Una obra de arte occidental es fundamentalmente decorativa y por lo tanto está permanentemente exhibida, mientras que una delicada seda oriental es guardada y se desenrolla solo en periodos ocasionales, destinados a una silenciosa y solitaria ceremonia de meditación. Antes de que parta, y entonces, subir esto por favor y tratar de tomar el eje para establecer la altura general de la muestra. Ahora, lo que estamos calculando es ponerla a 1,75. Correcto. Eso nos va a permitir establecer, de acuerdo a este cuadro que nos va a dar el parámetro, la altura que van a estar todos los demás. Por favor, ese arriba. Ahora, lo que tenemos que hacer acá, en el caso de este cuadro, es que la diagonal que trazan los veleros lleguen al centro de este, ¿ya? Y eso te va a dar más o menos por ahí. Evidentemente, después al colgar corregimos, pero lo que tenemos que lograr es eso, ese encuentro entre este cuadro y este cuadro, para que haya una conversación, ¿ya? Y eso nos va a llevar entonces a ponerlo unos 13 centímetros arriba de la línea de tope. Es eso. Bueno, estamos acá en un típico proceso de preparación de una muestra pictórica y en este caso de una muestra escultórica también, porque lo que estamos preparando es una exposición integral y me corresponde como curador hacer el trabajo correspondiente a la recopilación del material pictórico
buscar un sentido que contenga un relato entre todos los cuadros, de manera que uno pueda establecer, primero que nada, el sentido global de la exposición y también algo que vaya hilando el recorrido que va a hacer el público. Y eso tiene que lograrse mediante una estructura muy cuidadosa del significado, la psicología que hay respecto de cada cuadro. El trabajo de la curaduría implica la distribución del material, implica la recopilación del material museográfico, la producción del material literario que va a acompañar para complementar la muestra, organizar los cuadros y establecer con una óptica desligada de la que tiene el propio autor del sentido de cada obra y del sentido global de la obra. El autor siempre tiene, porque participó en el proceso productivo de su cuadro, una ligazón muy emocional con el cuadro. Y para el autor es difícil poder referirse a su cuadro sin involucrar sus propios sentimientos que dieron origen a esa producción, que evidentemente, gracias a Dios, existen porque son los que nos permiten gozar de las obras. Pero la obra tiene que tener una existencia propia. Y por eso se requiere un crítico especializado que desde una perspectiva totalmente objetiva, lejana a la producción, pueda encontrar ese sentido que a lo mejor el autor, y créanme que normalmente así ocurre, ni siquiera el autor encuentra, porque se confunde en su propia emotividad y es mucho más difícil incluso entender el sentido general que puede tener una muestra. Así como una madre no puede establecer cuál es el hijo preferido, para un pintor es muy difícil decir yo quiero partir con este cuadro o este otro. Y entender todo el sentido de su evolución, incluso en la producción de los cuadros que involucran la muestra. Y esa es la misión fundamental del curador, establecer ese sentido global, establecer una orientación para que el público pueda disfrutar de la muestra con un sentido que sea educativo, provechoso, y ayudar en este proceso de las obras que están llamadas a perdurar más allá de sus autores, a explicarse por sí mismas y ganar su propia libertad. Esta muestra desarrolla dos líneas de interpretación. Son dos caminos que se entrecruzan, que son complementarios y que se pasa de uno a otro, pero que son muy diferentes, aunque evidentemente se emparentan por la técnica y la naturaleza que demuestra el autor en cada una de sus pinturas. Tenemos por una parte una búsqueda que es muy interior, va hacia lo profundo del ser, donde los objetos que ustedes van a ver son abstractos del todo, no existen en la realidad, no son lo que parecen ser, son imágenes de sensaciones, de movimiento, de ideas que parecen estar no en la tela, sino que flotando, como esperando que cada uno tome una parte de ella y busque su propia respuesta. En una apuesta que no es antojadiza, no se trata de que no signifique nada y que cada uno va a imaginar. Tiene todo un sentido, pero ese sentido es algo que en definitiva es envolvente siempre, que nos rodea como los sueños que encontramos en esas imágenes que a veces en medio de un sueño del que creemos despertar y en realidad seguimos durmiendo, nos rodean, no sabemos entenderlas, pero que nos obligan a buscar una respuesta, porque si no, no podemos despertar del sueño. Después existe el otro camino. El otro camino va por una trayectoria que es de la naturaleza. Vamos a encontrar imágenes, a veces alegóricas, pero sí reconocibles sobre objetos que existen,
como estos nenúfares, pero nos dejan con la inquietud. ¿Por qué están flotando ahí? ¿Qué ocurrirá con ellos? ¿Dónde está este cuerpo de agua? Son pequeñas instantáneas de la naturaleza que invitan a cada uno a completar mentalmente esa historia que aquí está insinuada. En ese conjunto de caminos, Sandra Queirolo, la autora, nos propone un desafío. La propuesta es muy interesante porque nos llama a que participemos y nos hagamos parte de cada una de las obras para encontrar nuestra propia respuesta, porque la respuesta no está escrita. Cada uno debe fundirse con la obra, entenderla, mirar a esas imágenes que nos envuelven, que nos rodean, y cada uno llegar a su propia solución individual in torno. Me senté frente a una tela en blanco con la única idea en mente de realizar una obra que transportara al mundo interior, que yo llamé Intorno. Elegí una paleta monocroma y de tonos apagados, porque no quería que el color fuese un distractor. Tampoco realicé bocetos, basándome en el método de la pintura oriental, que trabaja en un gesto espontáneo e irrevocable. Comenzaron a surgir formas abstractas de movimiento concéntrico, donde nada es explícito, y consideré que serían estas formas y su movimiento las que conducirían al espectador que se involucrara hacia el interior. Nuestra mente humana funciona con simbologías. Por ejemplo, relacionamos la libertad con volar y la vida con el mar. Tal vez por ello sentí la necesidad de representar el aire y el agua. En estas obras figurativas nuevamente busqué el minimalismo y la simplicidad del arte oriental, donde definitivamente menos es más. Encontré la analogía perfecta en los haikus, que son poemas tradicionales japoneses donde en tan solo 17 sílabas divididas en 3 versos se plasma toda la sencillez y belleza de un momento, de una realidad espiritualizada. El sol se hallaba oculto tras una máscara de denso algodón grisáceo. El pavimento estaba mojado y, en la puntita de las hojas de las plantas,
aún permanecían suspendidos diminutos espejos como perlas transparentes, que contrariaban a la gravedad y eran vestigios de la lluvia de la noche anterior, de ese invierno que se negaba a retirarse del todo. Yo creo que el arte es uno solo, que la pintura, la escultura, la música, la literatura se nutren de lo mismo. Y me parece que combinar las distintas expresiones del arte es algo atractivo. Si consigo hacer una forma bidimensional en una pintura, es un reto poder transformarla en una obra tridimensional. Por ejemplo, en unas obras pinté unos pájaros, que son unos pájaros bastante abstractos, y sentí la curiosidad de saber si la mentira que había inventado en una pintura realmente se sostenía en una escultura, que es una obra tangible. Bueno, tengo que reconocer que este cuadro, que lo elegí para rematar la obra, la exposición, es mi cuadro favorito de la muestra, reconociendo que todos tienen excelente calidad. El trabajo que hay aquí entre la profundidad, la perspectiva y las diagonales que se trazan es realmente magistral. Cuando ustedes analizan un cuadro, el ojo siempre va a recorrer en un sentido que está guiado por las líneas que tiene el cuadro. Normalmente serán las diagonales. En este caso, la profundidad se ha logrado aquí mediante la degradación del color a través de muchas veladuras, donde el color se va desvaneciendo y se va poniendo cada vez más quebrado. Más quebrado significa que el color es menos puro. Eso produce la profundidad. Esa profundidad es una técnica que nos vino a regalar Leonardo da Vinci. La perspectiva, que es eso que todos estudiamos en el colegio, donde sabemos que los objetos, si los dibujamos en la medida que se alejan de la vista de quien lo analiza y van hacia el punto de fuga, los vamos a dibujar más pequeños. Esa perspectiva italiana primitiva fue completada por Leonardo. Leonardo descubrió que esa perspectiva debe complementarse y era necesario complementarla con el color. No solo el empequeñecimiento de las imágenes va a lograr esa profundidad de la perspectiva, sino que el desvanecimiento del color hacia los fondos, la pérdida de nitidez y detalle hacia los fondos, va a provocar una enorme profundidad. Si miran la Gioconda, van a ver en esos fondos mágicos este mismo trabajo de veladura, que va desvaneciéndose y se interna en lo infinito de la pintura. Eso obliga, al mirar la pintura, al ojo a recorrer este cuadro de esta esquina a esta esquina y de esa esquina volver acá, porque hay algo cuando se llega allá que me recuerda que acá está el detalle y lo empezamos a comparar y el ojo hace ese movimiento de un lado hacia el otro. Ese movimiento cruza con esta diagonal que describen los violines.
estos violines que vuelan en este espacio mágico y que a mí me recuerdan flamencos, porque pareciera ese cuerpo de un flamenco grande con esas cabezas pequeñas. Pero lo importante, más allá de esa magia de estos violines que vuelan, es que al recorrer entre el desvanecimiento del color a la intensidad del color en esta gradiente cromática, nosotros hacemos el movimiento que hace el arco del violín. Y por lo tanto, al mirar la pintura, vamos a estar haciendo, en definitiva, sonar esos violines. Vamos a mover imaginariamente esas cuerdas y la pintura nos va a dar la sensación del sonido, quizás como el graznido de unos flamencos, quizás como el vuelo silencioso de una libélula. Hay quienes opinan que en el arte ya está todo hecho, y no es muy difícil pensar así después de dar una ojeada a las vanguardias y a todo lo que se hizo en el siglo XX. Sin embargo, como decía Kandinsky, cada arte es hijo de su tiempo, y la pregunta que debemos hacernos es tal vez si en el siglo XXI la misión del artista será seguir siendo innovador. Mi postura es que, en este tiempo que nos toca vivir, lo importante es volver a acercar el arte a la gente, y para ello, todos los estilos y técnicas que han sido inventados en el pasado están a nuestra disposición creadora. Lo novedoso tal vez sea aprender a mezclarlas, para conseguir que el público, finalmente, se reenamore del arte. Yo creo que en nuestro mundo interior, en nuestro entorno, es donde reina la imaginación, y es allí donde se aprecia y se concibe el arte. En este mundo imaginario es donde realmente somos libres. Todo es posible. No existe el tiempo ni las distancias, las fronteras ni las restricciones. Ni siquiera la muerte impone en este mundo sus límites. Y está presente y al alcance de cada uno de nosotros. Todos tenemos este don.